El mensaje de hoy lo he titulado La familia de la fe, tal y como veis aquí en el estrado. Y la verdad que para mí la familia de la fe ha sido muy importante, para mí, para mi esposa y mi familia, porque nos casamos, fuimos al seminario y desde entonces, 48 años, pues sirviendo al Señor en distintas iglesias, pues nuestra familia era las iglesias, naturalmente. Pero con respecto a la familia, no tanto de la fe, sino de la familia en general, estamos viviendo en una sociedad y en una época donde muchos han perdido el sentido de familia. Hogares divididos viviendo en la misma casa. Bueno, eso tiene que ser un infierno, ¿no? Pero lo hay. Y lo conozco. Familias fracturadas con relaciones rotas y separados en las grandes ciudades y en las pequeñas. Pero muchas veces vemos a la gente sola andando en la multitud y la verdad que vemos que es una pena, ¿no? Que la sociedad y la familia pues se esté convirtiendo multifamiliar, pero también desestructurada. Sin embargo, Dios diseñó algo grande e increíble. Dios, viendo todo lo que estaba pasando, pues dice, vamos a ver. Y creó Él una familia espiritual. Él la creó. ¿Y sabéis esa familia espiritual cómo se llama? Iglesia. Esa familia espiritual que trasciende al parentesco de sangre, de cultura y nación. Y nosotros, pues, decimos que somos la familia de la fe. Cuando una persona nace de nuevo, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, no solo recibe la salvación y la vida eterna, sino que recibe a hermanos, a hermanas, a padres espirituales. También un nuevo lugar, la iglesia. Yo doy gracias a Dios porque Él puso una carga en un hermano de la iglesia de Xátiva, donde yo crecí, para discipularme desde niño. Y eso me llevó a sentir y conocer el llamado del Señor, ¿no? Y ese podríamos decir que era mi padre espiritual en la iglesia. En este mundo hay varias cosas importantes que Dios ha hecho. Y son enviar a Cristo. Eso es trascendental, importante. Pero también crear la iglesia. ¿Y qué tienen en común esas dos cosas? Pues que son personas. Jesús vino como hombre y habitó entre nosotros. Y la iglesia, que son hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, Jesús como nosotros y la iglesia, juntos, la iglesia somos casa y familia de Dios. Pero esta iglesia y esta familia de la fe tiene un Padre Celestial al cual Jesús nos dijo que acudiéramos para hablar con Él las veces y el tiempo que fuera necesario. Él nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Para los apóstoles, un concepto raro, el de Dios como Padre. Porque ¿sabéis cuántas veces se le dice Padre a Dios en el Antiguo Testamento? 10 veces. 5 en oraciones y 5 en profecías. Confirmando así la anormalidad de que a Dios se le llame Padre en el Antiguo Testamento. Aunque tiene otros muchos nombres. Y sin embargo tenemos la promesa a David de que uno de sus descendientes le haría casa a Dios. Y todos sabemos que fue Salomón el que construyó el templo. Quizás podemos ahora ver los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, porque Dios se revela con distintos nombres, pero cada uno mostrando un aspecto de su carácter, de su poder y también de su relación con el pueblo de Dios. No son simples títulos, son revelaciones teológicas muy, muy importantes. Los principales nombres son, en términos generales, Elohim. Significa Dios, o Dios poderoso.
Es el primer nombre que aparece en la Biblia, en Génesis 1:1. Y se destaca a Dios como creador, Señor y creador de todo lo que existe. El nombre Él es la forma más simple de Dios. Se usa en combinación con otros nombres, como pueden ser Daniel, Ismael, Samuel, Natanael, Joel, Israel, Emanuel y otros muchos más. Todos esos nombres que terminan con Él, pues tienen esa partícula. Él, que significa Dios. Adonai significa Señor. Subraya la autoridad y la señoría de Dios. Yahvé, o Jehová, o Jehová, es el nombre más sagrado. Aparece cuando Dios se revela a Moisés en el 14 y dice: yo soy el que soy. Y Moisés se quedó así: yo soy el que soy. Porque a Dios no se le puede encasillar en un nombre. También tenemos los nombres compuestos que están compuestos por ese término Él que hemos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, El Shaddai significa Dios Todopoderoso. El Elión, Dios Altísimo. El Olam, Dios Eterno. El Roy, Dios de bebé. En el caso de Agar, que la vio debajo ahí del árbol, que se quería ir morir con su hijo Ismael. Y Dios muestra su cuidado personal a esa sierva de Sara, mujer de Abraham. También, en cuarto lugar, podemos ver los nombres compuestos con Yahvé. Yahvé Jireh, el Señor proveerá. Yahvé Rafa, el Señor sana. Yahvé Nisí, el Señor es mi estandarte. Yahvé Salom, el Señor es mi paz. Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Yahvé Siquem, el Señor de nuestra justicia. Yahvé Raá, el Señor es mi pastor. Yahvé Samam, el Señor está presente. Cada nombre revela quién es Dios en diferentes circunstancias, como proveedor, sanador, pastor, justicia, paz, etc. No son dioses distintos, sino un solo Dios que se da a conocer en múltiples dimensiones. Ahora bien, que Dios es nuestro Padre, ya hemos visto que aparece muy poco en el Antiguo Testamento. Pero Padre es una de las revelaciones como salvación de los gentiles y Mesías que sufriría y sería muerto en el Antiguo Testamento. Esas tres fueron como misterios en el Antiguo Testamento, pero que se revelan en el Nuevo. En los 4.000 años de historia bíblica, a Dios se le habla con los nombres que hemos citado, cada uno con su significado e importancia. Pero me atrevería a decir que ninguno de esos títulos fue tan importante como el que Jesús nos vino a revelar, el de Padre. Ni podemos imaginar lo que habrían sentido los judíos ante este mensaje, porque durante toda su historia habrían hablado de Dios y también directamente le habían hablado a Dios, usando algunos de los muchos títulos que se le dan en el Antiguo Testamento a Dios. Pero de repente aparece este hijo del carpintero, de un pueblo de Galilea, llamándole a Dios Padre. Y no solo mi Padre, sino también vuestro Padre. Y con asombro vemos que a Dios se le llama Padre aproximadamente 175 veces en los Evangelios. Solo en el Evangelio de Juan se menciona 100 veces. Y otras 75 en la carta de los apóstoles. En total se cree que en el Nuevo Testamento aparecen como 250 veces la palabra Padre, a diferencia de las 10 veces que aparece en el Antiguo. Por eso es que, después de esta introducción, vemos que en primer lugar la familia de la fe nace de un mismo Padre. Mirad, una persona que viva sola puede tener comida, ropa y techo, pero sigue anhelando algo más profundo: pertenecer a una familia. Así también, pues, el alma humana no solo necesita perdón, necesita pertenencia. En Cristo, Dios no solo perdona a pecadores, adopta hijos. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. En Efesios 2:19 dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Advenedizo es una palabra despectiva, utilizada para marcar a alguien como ajeno o como intruso, ¿no? Pues ya en Cristo, ya en la familia de la fe, no hay intrusos, no hay extranjeros, no hay gente que no se conozca. Pero vayamos a la última frase del versículo este. Miembros de la familia de Dios. Repito, Efesios 2:19. Es una frase realmente increíble, ¿eh? Que el creador del universo sea también nuestro Padre, ¿no es eso maravilloso? Y lo grande es que todos los creyentes tenemos al mismo Padre Celestial. Porque la Iglesia no es una organización meramente humana, es una familia espiritual. Aunque tengamos que usar los medios humanos para relacionarnos y ser una comunidad de fe. En primer lugar, la Iglesia es un organismo vivo. Los creyentes somos ese organismo. Pero también somos una organización, porque para estar juntos tantas personas tan diferentes de edad, mentalidad, cultura y educación, y mantener una constancia y presencia y entrega y compromiso en la obra del Señor, pues no solamente se necesita tener claro que crees y en quién crees, sino también tener unas mínimas normas de convivencia y organización en base a los dones que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia. Amén. En una familia tradicional, los hermanos y hermanas pueden ser muy diferentes. Tradicional. Ya he dicho, bueno, que ya la sociedad, la familia tradicional, la verdad que estamos viendo muchas familias que no son tradicionales, ¿no? Y bueno, eso es algo que se va viendo. Se va viendo en la sociedad. Podemos contar muchas cosas, ¿no? Igual ya he contado una de ellas, pero un día en Badajoz estábamos los pastores allí reunidos, en la época de Navidad, estábamos todos juntos, y uno de los pastores dice, mira lo que me ha pasado el otro día, estaba poniendo la árbol de Navidad en la iglesia, y una hermana de un país de Latinoamérica viene y me dice, pastor, eso es un símbolo pagano, ¿cómo está poniendo el árbol de Navidad ahí? Que eso es pagano. Y bueno, os podéis imaginar que el árbol era pagano, pero que ella tiene allí a su mujer y sus hijos y aquí está con otro. Eso no es pecado, pero el árbol de Navidad sí es pecado. Entonces, bueno, vemos que la sociedad se va, de alguna manera, la familia desestructurando, ¿no? Y a veces vienen de fuera, porque otro ejemplo que podemos poner, y bueno, y aquí está Ángelo, que lo puede saber bien. En Guinea, pues es legalizado que un hombre pueda tener 2 mujeres. Y nosotros sabemos, ellos sabemos que eso tiene sus problemas. Porque hemos tenido personas, mujeres, con nosotros que han tenido problemas por eso. Bueno, delante de nosotros vivía un ministro que tenía 2 mujeres, ¿no? En un sitio grande, allí, bueno, una mujer en un sitio otro. Bueno, pues siempre estaba allí, que era donde tenía a las más jóvenes. Y un día David la invitó al cumpleaños a la mujer. Y eso trae sus problemas también. Pero es que todo eso viene para acá. Viene para acá. Un día allí mismo, en el Vinañón, fuimos la Merecido a visitar al pastor y a la misionera, a Marta Nombela, que estaba allí en la misión, allí en el centro de Guinea. Y terminamos la reunión que teníamos allí, salimos, y Damaris sale con el pastor de Vinañón hacia el coche, y yo salgo detrás con la misionera, con Marta. Y la vecina, dice, Marta,
¿es tu esposo? Dice, no, es mi jefe. En el tiempo era yo el coordinador, ¿no? Y es mi jefe. Me quiero casar con él. ¿Que te quieres casar con él? Y dice Marta, espera un momento, voy a llamar a su mujer. ¡La Mari, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Bueno, pues, llega allí, ya la Mari venía así. Con la psicología la venía así, ¿no? Dice, es mi marido, ¿qué eres tú? Ah, no, yo soy segunda mujer. Su segunda mujer me cogió así, me llevó para allá. De gracias a Mari, porque ¡qué fea! Casi me pega. Bueno, pues, pero es una realidad. Entonces vemos que la familia tradicional, pues bueno, se está un poco desestructurando en nuestra sociedad, ¿no? La verdad que los hermanos y hermanas, pues bueno, pueden ser muy diferentes, ¿no? Un hermano puede ser callado, la chica impulsiva, la otra hermana puede ser ordenada, pero el otro hermano es un desastre, todo por medio. Pero bueno, siguen siendo una familia porque tienen padre y madre. Eso sí. A mi hermano mayor no hay que lo saque de Jaén. Sin embargo, Damaris y yo llevamos 40 y tantos años fuera, y viviendo en 6 lugares hemos vivido. Es decir que... Pero así también en la iglesia. Diferentes edades, diferentes culturas, diferentes personalidades, pero un mismo Padre que nos une y ese Dios. De ahí que la unidad de la iglesia no se basa tanto en la afinidad personal, sino en la adopción divina. Otro aspecto de la familia de la fe es que se caracteriza por el amor. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. En una familia no se ama solo cuando todo va bien. Se ama incluso cuando alguien falla. Se ama cuando alguien enferma. También se ama cuando algún miembro de la familia decepciona. El amor verdadero no aparece solo en la comodidad, sino en la dificultad. Amar a la familia de la fe significa amar al hermano difícil, perdonar al que te ofendió, servir sin esperar reconocimiento. Esa es la familia de la fe. Y la familia de la fe se cuida mutuamente. Dice Gálatas capítulo 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en Gálatas 6, capítulo 6, podemos leer lo siguiente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye, de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. El que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En este contexto de cuidarnos unos a otros, Pablo nos enseña a ser partícipes de toda cosa buena. Y esto, en ese contexto, llevaba la idea de apoyo financiero. Pero no se limita solo a la vida económica. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, sigue diciendo el apóstol. A los que dudan en compartir toda cosa buena con los hermanos y hermanas en la fe, Pablo les recordó el principio de sembrar y cosechar. Sudar no es como tirar dinero, es como plantar semillas. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si queremos segar para el Espíritu, no debemos dudar en sembrar para el Espíritu, con cualquier recurso que Dios nos haya dado. El agricultor cosecha el mismo producto que sembró.
eso es así. Pero no la misma cantidad. Por ejemplo, la semilla de la manzana no se produce más semillas de manzana, sino más manzanas con semillas. Y eso se multiplica, es decir, exponencialmente. Aún así, cuando sembramos para el Espíritu, incluso con cosas materiales, lo que cosechamos no son necesariamente cosas materiales, sino algo mejor del Espíritu, es vida eterna. Nosotros podemos segar vida eterna. Y eso es algo grande. Por lo tanto, no damos como una inversión. No nos ayudamos como una inversión. O como un sistema para hacer dinero, no. Aunque estamos completamente seguros de que nunca seremos pobres perdedores por dar. Porque es lo que Jesús nos dijo. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Un agricultor cosecha más si ha sembrado más. Y la relación entre que la siembra y lo que cosecha, pues ya hemos dicho que es muy grande. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio tiene aplicación más allá de dar y apoyar a los hermanos. Tiene una aplicación general en la vida. Lo que obtenemos de la vida es a menudo lo que aportamos. Sin embargo, Pablo no está promoviendo alguna ley del karma espiritual y que asegure que nosotros obtendremos el bien cuando hacemos bien. No es eso, una regla ahí fija y rígida. Si haces bien, recibirás bien. Y si haces mal, recibirás mal. En el Señor no es así. Si hubiera una ley espiritual rígida como la que estoy diciendo, pues igual todos seríamos condenados. En cambio, Pablo simplemente relaciona el principio de sembrar y cosechar con la forma en que administramos nuestros recursos ante el Señor. Nuestros dones ante el Señor. Podemos engañarnos a nosotros mismos al esperar mucho cuando sembramos poco, pero no podemos engañar a Dios. Y los resultados de nuestra pobre siembra siempre serán evidentes. Por lo tanto, Pablo dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Sin desanimarnos, dice Pablo. Buscamos hacer el bien con nuestros recursos y hacer el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos y hermanas. Cuando Pablo escribió, según tengamos oportunidad y hagamos bien, claramente se incluyó a sí mismo en lo que él escribió. Lo sabemos. Aquí habló tanto para sí mismo como para los Gálatas. Esta carta iba dirigida a los Gálatas, pero también a todos nosotros. Debido al peligro que suponían los legalistas, el trabajo de Pablo entre ellos todavía no había sido recompensado realmente, por lo que él necesitaba recordar que no tenían que desmayar. A mí me gusta mucho poner el ejemplo del fuego cuando estoy haciendo una barbacoa. Las llamas están fuertes y queman, pero si quieres asar la carne necesitas las brasas. Pero las brasas juntas que dan ese calor necesario para un buen asado. Pero cuando una brasa la separas del fuego, se enfría rápidamente echando humo. Pero mientras permanece entre las demás, conserva su calor, ¿verdad? Así es la iglesia. Así es la iglesia. Imaginar un cristiano aislado. Se enfría espiritualmente. Se debilita emocionalmente, se vuelve vulnerable al pecado. ¿Por qué? Porque Dios no diseñó al creyente para vivir solo. Por eso, qué bueno es tener una iglesia. La iglesia no es un auditorio al que asistir para escuchar un concierto o para oír una conferencia, sino una familia a la cual pertenecer.
En tercer lugar, la familia de la fe corrige con amor. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina. Bueno, imaginaros a un padre que ve a su hijo correr hacia la carretera, pero está entretenido en otra cosa, no lo detiene. Confiado, no pasa nada, ¿no? No está mostrando amor, sino negligencia. Porque el padre siempre tiene que estar pendiente de sus hijos. Cuando yo era niño, de un año y medio, por ahí, en el río casi me ahogo. Porque yo no estaba quieto nunca. Los que me conocen de niño saben cómo era yo. Algunos dicen, pero con tranquilo que parece ahora. Bueno, de niño era un terremoto. Me llevaban el terror, allí donde vivía. Pero bueno, mi padre no me quitaba abajo, porque me conocía. Vino corriendo y me sacó del agua. Porque si no, bueno, estábamos en el río, estábamos todos comiendo, estábamos así. Y entonces, bueno, yo no estaba quieto, pero me fui hacia la orilla. Mi padre, llegó por allí, queriendo coger cosas, o yo qué sé, pues ¡pam! Al agua. Bueno, pues me castigó a no moverme de la silleta hasta la hora de comer. Un castigo grande, ¿no? Porque al igual que el Señor, Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y si nosotros pecamos, sufriremos las consecuencias del pecado. Pero, saber una cosa, que el Señor te ama. Amén. Una iglesia madura no humilla al caído, pero tampoco ignora el pecado. Corrige para restaurar, no para destruir. Porque al igual que el Señor, Él aborrece el pecado, pero ya he dicho que ama al pecador. Amén. Si Cristo vino para revelarnos una cosa tan sublime como el hecho de que Dios nos ha recibido como a hijos e hijas, demostremos nuestra fe en ese mensaje de que somos hijos de Dios, en ese mensaje de amor a los hermanos, en ese mensaje de un amor no fingido y verdadero, un amor que perdona todo, porque Dios y Cristo nos aman y nos perdonan. La familia de la fe también tiene una herencia. Por último, dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Muchas familias se separan, bien por distancia, por enfermedad o por muerte. Pero en la familia de Dios, ninguna despedida es definitiva en Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque la separación es temporal, ya que nos volveremos a ver y a reunir en la eternidad. Amén. La familia de la fe puede tener defectos. ¿Por qué? Porque está formada por personas imperfectas. Ninguna iglesia es perfecta. Yo creo que ya lo sabéis, lo hemos contado, ¿no? Que ninguna iglesia es perfecta. Y que un creyente iba buscando una iglesia perfecta no la encontraba, una y otra y en otro sitio buscando iglesia, no la encontraba, hasta que alguien le dijo, no lo vas a encontrar nunca, pero si encontraras una iglesia perfecta, cuando tú entrares, dejaría de ser perfecta. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es perfecto. De ahí que, siendo imperfectos, sigue siendo pueblo de Dios, casa de Dios y familia de Dios. Amén. Hay personas que dicen, llamo a Cristo, pero no necesito ir a la iglesia. Yo en mi casa oro y leo y no necesito ir a la iglesia. Eso sería como decir, quiero al Padre, pero no quiero a sus hijos, que en realidad son mis hermanos y hermanas. De verdad que no se puede amar a nuestro Padre Celestial y despreciar a su familia espiritual aquí en la tierra. Por eso, para concluir, yo quería preguntarte. Quería haceros unas preguntas. ¿Estás actuando como un miembro de esta familia de la fe? ¿Estoy cuidando a mis hermanos y hermanas en Cristo? ¿Estoy contribuyendo a la unidad o al conflicto en esta familia de fe? Si lo hay.
¿Estoy presente solo físicamente como un espectador? ¿O comprometido espiritualmente y activamente en el lugar donde Él quiere que yo esté? Pero te digo que si tú estás hoy en este lugar, no es por casualidad. Porque yo no creo en la casualidad. Yo creo que Dios hace coincidir todas las cosas con un propósito para sus hijos. Si estás aquí, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Para poner en tu mente y corazón reunirte con esta familia en la fe. Seguro que hoy vas a salir habiendo aprendido y habiéndote enriquecido en el Señor al reunirte con la familia en la fe. Amén. Que así sea siempre en tu vida, que Dios te bendiga. Amén.